Capítulo 5. Huracán. Llamarlo un desajuste habría sido una subestimación risible. Por un lado, un Magus y un Sorta-Magus. De estos dos, Rin Tosaka apenas podía ver bien y Shirou Emiya estaba armado con un arma que consistía en un palo más duro que el promedio. Por otro lado, Rider. El olor a sangre llenó el aire solo por su presencia. Parecía parte de la oscuridad, como la noche líquida vertida en una piel humana. Cada uno de sus movimientos tenía una belleza agraciada y letal como un halcón en pleno vuelo. Cualquiera con ojos podría decir que ella era algo que simplemente estaba más allá de la humanidad. Quizás no sea un combatiente tan letal como Saber, pero ciertamente mucho, mucho más de lo que cualquier mortal podría enfrentar. Así que sí, podría haberle parecido al observador casual que tal vez un lado tenía una ligera ventaja en esta confrontación. Cuando Rider se movió, Shirou apenas podía verla. Como antes, parecía mezclarse con cada sombra que tocaba, casi convirtiéndose en parte del fondo en el que se desvanecía sin problemas. Y su velocidad era, por supuesto, imposible. No imaginable. Incluso con la adrenalina pura corriendo por sus venas y su tiempo de reacción aumentado mucho más de lo normal, Shirou casi muere con su primer golpe. Ella no se acercó a él desde el frente. No tenía idea de cómo, pero ella lo rodeó en el espacio de un segundo y lo golpeó en un lado de su cuello, con la mano extendida como si fuera a atravesarle la yugular. Colocó su arma improvisada en el camino de su mano, y se partió a pesar de su refuerzo, pero la detuvo por el tiempo suficiente para que él. Una de sus uñas gemelas, girando detrás de su carga y justo ahora alcanzándolo, lo atravesó en el costado, alojándose entre dos costillas. La conmoción y el dolor lo desorientaron, y pudo saborear la sangre en su boca y se dio cuenta de que era una muy mala señal. Sin embargo, tuvo poco tiempo para reflexionar sobre ello, ya que Rider procedió a lanzarlo directamente contra un árbol con una fuerza aplastante. Literalmente. Shirou podía escuchar el hueso romperse dentro de él, y esperaba que no fuera nada que necesitara para vivir. Ja. ¿Vivir? ¿Por qué me preocupo por eso? Se preguntó delirante, viendo a Rider comenzar a caminar. Ella venía por él, y ella podía verlo, en su mente, esos dientes hundiéndose en su garganta. Después de todo, Shinji no tenía maná, por lo que no desperdiciaría ni siquiera un Magus sin talento cuando necesitaba tanta energía. Necesito salir de aquí, pensó, aún tratando de enfocar su mente lo suficiente para lograr esto. Sus extremidades se sentían como gelatina, no había forma de que pudiera ponerse de pie por su propio poder. Lo intentó de todos modos, los bordes de sus huesos rotos y los músculos desgarrados le enviaron nuevas descargas de agonía a través de él por el esfuerzo inútil, y el sirviente solo se estaba acercando. Rin Tosaka vio esto y no estaba pensando en nada tan tonto como eso. Su propia mente comenzaba a aclararse un poco, y vio claramente que Emiya se convertiría en la última comida del Servant. Él me salvó la vida. De nuevo. Y. Más concretamente, necesito su ayuda para salir de este lío. Sacó algo pequeño y brillante de su manga, una diminuta gema magníficamente tallada que brillaba con un fuego interior. Había un hechizo de rango contenido allí, y dudaba que Rider tuviera el tipo de resistencia mágica que le había permitido a Saber ignorar sus gemas. Si pudiera dar un golpe directo en la cabeza o el corazón, incluso podría matar a Rider aquí y ahora. Tensando su brazo, se preparó para lanzar. Jinete, detrás de ti. Shinji dijo con calma. Sin mirar, Rider arrojó el otro extremo de su arma al Magus derribado. Rin tuvo suficiente presencia de ánimo para rodar, dejando que el arma se clavara en el suelo en lugar de en su cara, pero su disparo se arruinó y ahora Rider estaba enfocado directamente sobre ella. Maldición, Shinji realmente arruina todo. A diferencia del otro, este en realidad tiene algo de magia de la que vale la pena ser cauteloso. Pero el otro es un mejor objetivo, me pregunto cuál debo destruir primero. Preguntó el Servant de cabello violeta. Cualquiera. Ambos. Siempre y cuando sangren. Shinji dijo con oscura satisfacción, el sudor corriendo libremente por su frente. Sabía que era mezquino, pero Rin sintió una oscura explosión de alegría. Bueno, al menos la maldición de Gander se está apoderando. Disfruta pasar mañana en la cama vomitando sangre, imbécil. Rider se puso de pie, con un clavo en cada mano. Como usted ordene, maestro. Dijo con calma. Maldición, dijo Rin.
Rider iba a enviar un pincho a cada una de sus gargantas, y no había mucho que Rin pudiera hacer al respecto. No estaba segura de tener la velocidad en ella en este momento para esquivar, y en ella no podía moverse, y un contraataque mientras Rider estaba preparado haría poco más que hacer que el Servant se concentrara solo en ella. Rider chasqueó las muñecas, una cuchilla voló hacia cada uno de los dos humanos casi a la velocidad de una bala. Y el mundo se congeló. Un aura descendió sobre el parque, un sentimiento de ira y sed de sangre que lo consumía todo respaldado por un poder tan implacable e inflexible como una montaña. No era solo una cuestión de fuerza mágica, más allá de eso. Una sensación, primaria y terrible, que inundó la conciencia de todos en el área, incluso de Rider. La sensación de un conejo que ha sido acorralado por un lobo y está a punto de ser despedazado, indefenso y aterrorizado. Rider echó hacia atrás su espada encadenada antes de que el ataque se alejara más de un pie de sus manos y saltó para ponerse a salvo por algún instinto primitivo de supervivencia. Algo enorme, oscuro y horrible saltó al espacio entre ella y Shirou Emilla, golpeándola con la fuerza suficiente para dejar el suelo donde había estado de pie abierto 5 pies hacia abajo. Aterrizando ágilmente sobre sus pies, su arma enrollada alrededor de ella como una pitón, Rider miró fijamente la escena con miedo abierto. Ese ataque la habría partido por la mitad si hubiera conectado, y a juzgar por el poder del ser que vio frente a ella, había sido poco más que un gesto improvisado. Shirou miró a su salvador. Y arriba. Era un Servant, no había duda de eso. Pero llamar a esta cosa simplemente un ciervo parecía el equivalente a llamar a un lobo simplemente perro o a un tigre solo gato. Allí no había belleza, ni la santa pureza de saber, ni la mortífera gracia de Rider, ni siquiera la sombría dignidad de Archer. 2 metros de altura, como mínimo, músculos tan macizos y tensos que bordeaban lo grotesco, piel bronceada y ojos rojos inhumanos, todas estas cosas eran bastante incómodas. Pero más que nada físico, esta criatura era horrible debido al aura que emanaba de un poder puro, sin sentido e imposible. Como nada que Shirou haya visto o incluso soñado en sus pesadillas más negras, como ver un terremoto o contemplar un huracán que se aproxima, Rider, que parecía tan mortal hace unos momentos, estaba clavado en el suelo por el miedo. Entendió mejor que nadie la naturaleza de las sensaciones que sentía, el tipo de criatura que estaba frente a ella. Si atacaba, sería aplastada de un solo golpe. Incluso si no tomó ninguna acción ofensiva y actuó únicamente para preservar su propia vida, lo más probable es que no dejaría a este parque con vida si ese gigante decidiera que la quería muerta. Rin, con la joya todavía en la mano, estaba temblando tan fuerte que ni siquiera podía considerar usar el control muscular necesario para lanzarla. Incluso Shinji, que tenía todos los instintos mágicos de un muñón, parecía ser instintivamente consciente de que su vida probablemente estaba a punto de terminar. Sus ojos estaban muy abiertos, su boca congelada en una mueca rictus de puro horror. ¿Un sirviente? No. Este era un destructor. Un ser totalmente especializado en la destrucción de la vida. No tenía más propósito que elegir un objetivo y atacar con una furia implacable y una fuerza imparable hasta que ese objetivo no era más que carne mojada en el suelo, y luego elegir otro objetivo, y otro, hasta que no había nada a su alrededor sino la muerte. Entonces, ¿por qué diablos algo así lo salvó, exactamente? Sin embargo, no aprendería la respuesta a esto esa noche, ya que el gigante negro echó la cabeza hacia atrás y rugió, un sonido que sacudió la tierra. Shirou pudo sentir sus huesos rotos vibrar dolorosamente e hizo una mueca. Y con ese rugido, Berserker cargó. Berserker no era un protector. Era un asesino y no tenía otro propósito. Podía proteger, en cierto sentido, como protegió a Ilia, destruyéndolo todo en el área con el más mínimo intento hostil hacia ella, hasta que ella le dio la orden de detenerse. Y así lo haría con el chico que ella le había ordenado defender. Y como no había una sola cosa en este parque que no hubiera mostrado hostilidad hacia el niño durante el tiempo que Ilia y Berserker habían estado observando la batalla, Berserker mataría, hasta que no hubiera ni un ser vivo parado. Dañar su protectorado. Ilia no le había dado órdenes de lo contrario. Ella solo se preocupaba por la seguridad del niño, nada más. Había 3 cosas en movimiento dentro del campo de sus sentidos que habían presentado una amenaza para el niño. Las 3 cosas morirían aquí.
La mayor amenaza, lo que más destacaba contra la violenta niebla roja que era la mente de Berserker, era el Servant. Así que él la atacó primero. Era rápida y ágil, pero la velocidad de Berserker estaba a la altura de ella. Saltó a los árboles, pero estos se hicieron añicos como palillos de dientes ante los movimientos del arma monstruosa de Berserker. El único problema era su tamaño, necesitaba romper esos árboles para moverse, pero Rider no lo hizo. Podía pasar más rápido, ganar distancia. Pero ella no podía dejar de esquivar, no podía contrarrestar en absoluto. Sus ataques eran menos que picaduras de pulgas, sus defensas no eran más útiles que un paño húmedo. Todo lo que Berserker necesitaba hacer era mantenerla dentro del alcance el tiempo suficiente para asestar un solo golpe. Un solo golpe sería suficiente para poner fin a esta batalla, y era solo cuestión de tiempo hasta que ese golpe aterrizara. Berserker solo necesitaba seguir balanceándose. Eventualmente, se quedarían sin árboles para interponerse en el camino. Allá. Rin no estaba del todo segura de lo que debería estar haciendo. La batalla entre los dos sirvientes sonaba como una trituradora de madera lunática. El espacio entre los árboles era tan negro como la brea. La única forma de saber dónde estaban era siguiendo los sonidos de la madera al romperse y el rugido ocasional del gigante. Entonces, ¿qué debería hacer ella al respecto? Archer estaba en camino, pero ella no confiaba en su capacidad para detener a ese monstruo. Quizás debería simplemente huir. Pero, Emilia le había salvado la vida. No podía dejarlo aquí con esa cosa, ¿verdad? Ella le debía. Pero usar cualquier cosa que no sea su reserva completa de gemas contra esa cosa no tendría sentido. Su magia normal no sería más útil que tratar de intimidarlo para que se sometiera con un severo regaño. ¿Podría realmente darse el lujo de renunciar a sus mejores armas solo para ayudar a Emilia? Sí, él la había salvado, pero ¿acaso ella no tenía que considerar su propia vida también? Había una guerra en curso, y algo flácido y negro fue arrojado fuera del bosque como una muñeca de trapo, quitándole la elección de las manos. El espacio entre los árboles había sido demasiado grande. Este era un parque, los árboles no estaban todos juntos. Fue simplemente la mala suerte de Rider que eligió un camino que conducía a un claro lo suficientemente grande como para que el cuerpo de Berserker cupiera sin romper ninguno. Tomó el camino equivocado, eso fue todo. Y cuando lo hizo, Berserker cerró la brecha. Realmente todo terminó una vez que sucedió. Rider todavía era una Servant, por supuesto, y sabía que estaba a punto de ser golpeada. Giró su cuerpo fuera del camino en el aire y se defendió con su propia arma. Esto evitó que la cortaran por la mitad por la cintura, pero no mucho. Enviado por los aires, flácido y roto, el Servant se estrelló contra el suelo con una fuerza magulladora y patinó hasta detenerse. Todavía estaba técnicamente de una pieza, todavía viva, pero no volvería a estar de pie. No era una cuestión de poder o maná, sino de estructura. Sus músculos abdominales habían sido completamente destrozados, lo único que mantenía su cuerpo unido era su columna vertebral. Intentar ponerse de pie haría que se rompiera por la mitad, sirviente o no. Sus piernas cayeron inútilmente y tosió sangre. Ella todavía estaba viva, por lo que la sangre de Berserker le gritaba que la matara incluso cuando su propio maestro gritaba inútilmente para que se pusiera de pie y lo defendiera. Sería sencillo acabar con ella. Un solo golpe. Solo un golpe más acabaría con ella. Pero no. Había cosas más importantes para él. La orden de su maestro, lo único que podría superar la sed de sangre natural del Servant, aunque sea temporalmente. Proteger al niño. Había protegido al niño de la Servant lo suficientemente bien, ella ya no era una amenaza y no se curaría pronto. La prioridad, lo más parecido a un pensamiento que podía tener, era el impulso de enfrentarse a los peligros potenciales, y el mayor peligro ahora presente era la chica con la brillante joya mágica en la mano. Rin vio a Rider caer al suelo como si fuera carne inútil. Escuchó a Shinji entrar en pánico, gritándole a la mujer que se levantara a pesar de que cualquiera con ojos podría decir que las heridas no lo permitirían. Y, sobre todo, vio que el gigante negro volvía sus ojos hacia ella, y todo otro pensamiento fue arrancado por el conocimiento de que estaba a punto de morir. Rider era un Servant, e incluso ella había estado indefensa contra esa cosa. ¿Cómo podría Rin tener la más mínima esperanza de éxito? Escapar era imposible, la victoria era imposible.
Shinji continuó lamentándose por su servant caído, reprendiéndola por su inutilidad. El comando Seal le causó un dolor visible cuando trató de obedecer a pesar de las limitaciones de su cuerpo roto. Bueno, eso decide eso, entonces. Rin pensó. Ella plantó sus pies y lanzó otro par de joyas a su mano, dejándola con 3. Tal vez al menos podría hacer un daño real antes de que esa cosa la destrozara. Si iba a morir, saldría con cierta dignidad, sin gimotear como un perro apaleado. Ella era una magus de Tosaka, y por lo menos podría morir bien. El gigante cargó. Rápido, increíblemente rápido, probablemente ni siquiera tendría tiempo de disparar, pero tal vez podría detonar las gemas mientras estaba encima de ella y la destrozaba y. Algo rojo saltó entre ella y el gigante. No pudo haber sido lo suficientemente rápido para reaccionar. Simplemente tenía que haberse estado moviendo en esa dirección antes de que el gigante comenzara a correr, asumiendo que ella sería la siguiente. Arquero. Pensó con aturdida esperanza. Pero no, el tono equivocado de rojo, Y. Shirou Emiya se paró frente a ella, con los brazos levantados como si usara su propio cuerpo como escudo. Rin lo habría encontrado bastante dulce si no fuera la cosa más estúpida que había visto en su vida. Para empezar, esa cosa simplemente iba a pisotearlo, no era un escudo en absoluto. Además, ¿cómo se movía? ¿No había estado demasiado herido para ponerse de pie? La incongruencia de la situación casi la hizo reír a carcajadas, si no fuera porque era dolorosamente consciente de que había pasado casi medio segundo desde que el monstruo atacó y el hacha espada ya estaba descendiendo. ¿Y parar? ¿Qué demonios? El gigante se detuvo en seco, su arma se detuvo aproximadamente a 1 pulgada de la cara de Emiya. Los ojos de Shirou se abrieron confundidos. Bueno, más o menos esperaba estar muerto en este momento. Rin dijo. Ella no pudo evitarlo. Berserker, con el aire de un gorila levantando a un gatito, colocó su mano delicadamente alrededor de la cintura de Shirou, lo levantó como si no pesara más que una pluma y lo depositó suavemente a varios metros de distancia. La escena era surrealista más allá de la imaginación. Shirou estaba tan sorprendido que ni siquiera pensó en luchar. Incluso Shinji se quedó en silencio. Luego, el gigante se volvió hacia Rin, y ella recordó que realmente debería haber huido. La criatura levantó su brazo. Y algo largo, plateado y afilado se estrelló contra el blanco, atravesándolo en el pecho. Atrás, Rin. Archer ordenó, disparando su próxima proyección. El primero no había golpeado el corazón, no habría cobrado una vida, pero al menos había atravesado la piel y llamado la atención del monstruo. El próximo tiro podría ser desviado inútilmente. Bueno, sabía que esto no sería fácil. Saber pasó corriendo junto a él, para colocarse entre Berserker y su propio maestro, sosteniendo su espada lista y mirando al destructor sin miedo. Archer estaba confundido por eso. Sus ojos habían visto las cosas muy bien antes de encontrar una buena posición para atacar, y había visto la forma en que Berserker se había estado comportando con Shirou. A pesar de varias oportunidades, el servant gigante no había matado al niño. ¿Por qué no? No era como si no pudiera imaginarse a Ilia perdonándolo, ella lo había hecho en su propia vida, después de todo. Pero había sido después de que se unieran un poco. Lo había visto zambullirse frente a Saber esa primera noche, y estaba tan conmocionada por su desinterés que se interesó Y. Esperar. Primera noche. Shirou, su primera noche de la guerra, Berserker no había atacado. No le había mentido del todo a Rin cuando dijo que sus recuerdos estaban nublados, aunque más por el tiempo y el trauma que por cualquier cosa que ella hubiera hecho. Se olvidó de las cosas sutiles, los matices, recordó la guerra, los eventos, simplemente olvidó cómo lo habían hecho sentir esas cosas. Podía recordar la sonrisa de Saber, pero no la forma en que se había sentido cuando la vio. Recordó a Rin sonrojándose porque había dicho algo tontamente noble, pero no lo nervioso que eso lo había puesto a él a su vez. Todos los eventos seguían allí, pero por todo el impacto emocional que tuvieron en él, bien podría haber estado viendo una película de la vida de otra persona. Todo lo que hizo fue que se sintiera aún más amargado, como si incluso las alegrías más pequeñas se hubieran perdido para él ahora. Pero recordaba muy bien los hechos. Recordó haber dejado la iglesia, aunque no recordaba por qué había estado tan perturbado por los pretenciosos ladridos de Kotomine.
Recordó al gigante negro y la princesa blanca en la colina, aunque no podía recordar el sabor del miedo que había sentido al verlos. Podía ver al caballero plateado sangrando a la luz de las farolas en su mente y supo que se había sumergido para salvarla, aunque no podía recordar por qué había sentido la necesidad de hacerlo. Y luego tanta sangre. ¿Cómo podría no haberse dado cuenta cuando un evento tan importante no ocurrió? ¿Cómo podía haber estado tan preocupado con los pensamientos de la guerra y su objetivo real que ni siquiera había considerado el simple hecho de que Berserker no había atacado tan temprano? Y sin embargo, esta línea de tiempo ya había cambiado de lo que recordaba, había pasado algo entre el chico e Ilia, sin que él se diera cuenta. Esto podría ser un problema, si eso significaba que la chica ahora estaba entre él y Raark. De acuerdo, ahora probablemente no era el momento de preocuparse por eso. Dejó volar la flecha, vio cómo se clavaba en el brazo del gigante mientras Berserker cargaba y proyectó una nueva arma, una espada ancha de 2 manos que brillaba con una luz roja enfermiza y proyectaba un aura de malicia casi palpable. Kansou y Bakuya serían básicamente inútiles contra esta cosa, por lo que tendría que profundizar más en su arsenal, elegir lo peor de lo peor. Golpear a Berserker fue simple. Perforar esa piel era la parte difícil. De acuerdo, vamos a reducir el tiempo perfectamente, una fracción de segundo. Afortunadamente, lo que Berserker poseía en potencia bruta y velocidad se compensó por ser generalmente tan tonto como el barro. El corte no podría haber sido más fácil de anticipar, simplemente llegó tan rápido que de todos modos casi perdió el tiempo para esquivar y sintió que le cortaban algunos pelos particularmente altos. Por supuesto, dado que atravesó su espada recién proyectada y cortó los tendones en la parte posterior de ambas piernas del gigante, consideró que era un trato justo. Arrojó a un lado su espada, ahora inútil después de haber atravesado la piel de la cosa una sola vez, y proyectó una nueva arma, una brillante hoja dorada tan hermosa como siniestra había sido la última arma, y la lanzó en una estocada despiadada a través de la columna vertebral de la cosa. ¿Es eso suficiente para una vida? No puedo estar seguro, pero incluso si lo es, no lo retrasará por... El monstruo, con la columna cortada, de alguna manera logró torcer su cuerpo, moviendo esa horrible hacha tan rápido que Archer apenas pudo percibirla a tiempo para abandonar su espada atascada y proyectar una nueva arma para defenderse. No tenía tiempo para nada más que Kansou y Bakuya, y ellos estaban inútil. Las armas se hicieron añicos y Archer salió volando por el impacto, rodando incontrolablemente varias veces antes de lograr ponerse de pie. Berserker también estaba de pie, Godand ya había reparado el daño en su columna. Archer, por otro lado, era dolorosamente consciente por la agonía punzante en su brazo izquierdo de que sus propias heridas no estaban tan bien. Todo lo que hice fue bloquear, y el brazo está roto, tu Cervantes es tan monstruoso como recuerdo, Ilia. Pensó sombríamente. Rin. Él chasqueó. Te dije que volvieras. Rin dijo. Sé bien. Espera aquí, Archer, y aléjate tan pronto como esté libre. Rin dijo, girándose para despejar la escena. Berserker, con su atención completamente desviada en este punto, no lo siguió. Archer levantó el brazo que le quedaba y proyectó la espada de una mano más pesada de su arsenal. Tenía un brazo funcional, su visión era un poco borrosa, estaba luchando contra Hércules, y la única persona a la que realmente quería matar estaba a salvo bajo la atenta mirada de su Servant, donde Archer no podía atraparlo sin luchar contra Saber y Berserker de 2 en 2. 1. Suicidio según los estándares de cualquiera. Arquero sonrió. Y, sin embargo, todavía no es la peor situación en la que he estado. El mundo de Shinji se estaba cayendo a pedazos. Había estado tan seguro de su superioridad, y en menos de 20 minutos, se había desilusionado firmemente. Su siervo, esa cosa sin valor, inútil, yacía en el suelo muriendo. El Servant de Tosaka estaba enfrentando e incluso igualando al monstruo que la había vencido tan fácilmente, solo que Tosaka lo había derrotado, podía sentir la maldición ardiendo en su sangre, haciendo que su piel palideciera y sus músculos se debilitaran. Incluso Emilia. Esa nada, ese animal, ese insecto sin sentido. Estaba dando una mejor contabilidad que el heredero de Makiri. Maldita sea, jinete. Gritó, su garganta comenzando a arder por los constantes gritos. Levántate.
Eres un perro, así que obedece a tu maestro. La conmoción atravesó la cosa casi sin vida cuando trató de responder a pesar de su incapacidad para hacerlo. No podía soportarlo, pero se vio obligada a hacerlo, y la contradicción estaba desgarrando lo que le quedaba de vida en hilos hechos jirones. Observando a través de los ojos de otro, el viejo mago suspiró. Inútil. Zouken pensó. Ah, bueno, si no puede apreciar mis regalos, supongo que no los merece. Tómalo. Respondiendo a la orden del anciano, el familiar insecto posado en el árbol cercano tomó vuelo. Shinji observó confundido cómo la cosa aterrizaba en su libro. Supo al instante que no era una criatura natural, y por un momento se llenó de esperanza de que su abuelo realmente hubiera acudido en su ayuda. Luego, el brillante escarabajo negro comenzó a brillar con un azul pálido y estalló en llamas azules que rugieron sobre la superficie del tomo de Shinji. Gritando en estado de shock y dolor, Shinji dejó caer el libro mientras los insectos y el papel se consumían por igual a una velocidad sorprendente. Rider desapareció de la vista con la desaparición del tomo, volviendo a su forma espiritual para sanar, con su otro maestro. Y Shinji entendió que sin siquiera decir una palabra, su abuelo acababa de enviarle un mensaje muy claro. Un fracaso sin valor. Ilia observó la escena con satisfacción. Rider estaba deprimido, y ella había sido la principal preocupación. El chico estaba a salvo, pero, bueno, probablemente ella también debería cazar a Rin. Su archer era confuso y había tratado abiertamente de quitarle la vida a Oni-chan. Como era fuerte y podía herir a Berserker, era mejor deshacerse de él ahora mismo y luego asegurarse de que su impresionante invocador no tuviera oportunidad de hacer otro contrato. Y la cosa de Makiri aún valía la pena destruirla, incluso sin su ridículo sello de comando falso. Y. Tal vez Oni-chan estaría más seguro si ella lo sacara de la guerra por completo. Entonces, tal vez después de que ella se ocupó de todos los demás, podría enviar a Berserker para eliminar a Saber también. Entonces Ilia podría encargarse de la protección del niño a tiempo completo, lo que también le daría mucho tiempo para estudiarlo. Sí, eso tenía sentido, ella. Al escuchar algo que se escabullía cerca de sus tobillos, Ilia miró hacia abajo y vio, solo por un segundo, algo negro y con múltiples extremidades, una araña o algún tipo de insecto. Mirando alrededor del pequeño claro en el que se encontraba, vio muchas formas diminutas trepando por los árboles y zumbando en el aire. Ah, entonces, otro espectador. ¿Sabes?, dijo al aire de la noche en un tono mucho más maduro de lo que sugería su apariencia, no he usado un solo hechizo de comando en esta guerra. Berserker puede estar a mi lado con un pensamiento. Atacarme sería imprudente. Malinterpretas mis intenciones, querida niña. Dijo una voz que rezumaba veneno. Zouken Makiri parecía simplemente surgir de las sombras, como si la noche misma, o tal vez el enjambre de insectos que crecía rápidamente dentro de ella, simplemente lo hubiera traído a la existencia en el acto. Simplemente deseaba llamar tu atención. ¿Qué quieres aquí, gusano? Ella preguntó con frialdad. Sabía, instintivamente, que esa cosa era su enemiga. Cada recuerdo que poseía de sus ilustres antepasados le decía esto. Que ella no debía confiar en él. Que ella no debe tocarlo. Que si se presentaba la oportunidad de matarlo, esa oportunidad debería tomarse sin dudarlo porque ya no era una cosa que perteneciera a este mundo. Pero esa oportunidad no es ahora. Ilia pensó en los recuerdos que la inundaban espontáneamente. No habría aparecido ante mí si no tuviera alguna vía de escape. Ella preparó un command seal de todos modos, por si acaso. Si hacía algún movimiento hostil, Berserker estaría a su lado antes de que el primer gusano abriera su vil boca chupadora. Se imaginó que se vería un poco como meter gusanos en una licuadora, cuando Hércules terminara con él. Zouken se rió entre dientes. ¡Qué princesa tan imperiosa! ¿Cómo corresponde al hijo de Inzbern? Responde a la pregunta. Zouken volvió a reírse entre dientes, aparentemente divertido por el hielo en su tono. Paciencia, muñeca, paciencia. ¿No puede un anciano cuidar a su nieto? Su servant ha sido vencido, y no deseo verlo morir. Tú eres el que destruyó su arma. El hecho de que no se mereciera los regalos que le di no significa que le deseo la muerte. Solo que esté seguro de vuelta en casa, donde ya no pueda avergonzarme, dijo Zouken, casi con calidez. Entonces no deberías haberle dado un servant en primer lugar.
Cualquiera puede decir que no tiene las cualidades de un máster. Tenías que saber que su muerte era el resultado más probable de permitirle entrar en la guerra del Santo Grial. Ilia replicó. Cierto. Esperaba que el conflicto sacara algo de valor en el niño, pero todo lo que hizo fue confirmar definitivamente lo que ya había pensado. Él es completamente inútil, incluso más inútil que su padre. Nuestro árbol genealógico está podrido por dentro, y cada nueva generación es menor que la anterior. Zouken estuvo de acuerdo. Venir a esta tierra fue un error, al menos para el clan. ¿Y para ti? Sabes tan bien como yo que Makiri siempre te ha preocupado menos que tus propias ambiciones. Incluso cuando eras un hombre, dijo Ilia. La sonrisa de Zouken solo creció. Ja. Vaya, tu apariencia me había engañado un poco. Hay más de ella en ti de lo que pensaba, pequeña marioneta. Muy bien, entonces, digamos que quizás Shinji tiene algún valor para mis ambiciones, a pesar de su absoluta falta de valor para cualquier otra cosa. ¿Eso te haría más dispuesto a creer que deseo que lo perdones? Eso suena un poco más como tú. Ilia dijo. Simplemente no veo por qué eso significa que debo perdonarle la vida. ¿Por qué? Porque no tienes otra opción. Zouken dijo amigablemente. Como notaste, no puedo derrotar a tu servant, pero puedo forzarte a llamarlo a tu lado para protegerte. En ese caso, Shinji tendrá mucho tiempo para escapar. Entonces, ¿no sería más simple para todos si simplemente regresaras a tu castillo, contento con los logros de la noche? Shinji ya no es una amenaza, y la propia Tosaka se está retirando de tu demostración de poder. Llamemos a esta batalla de la guerra del Santo Grial tu victoria, y dejemos que termine aquí. Ilia consideró esto. Para empezar, en realidad no podría llamarse una victoria. Rider se estaba muriendo, pero no muerto. El Servant había desaparecido, pero Ilia no había sentido el espíritu del Servant entrar en ella. Archer resultó herido y Rin Tosaka se retiró, pero ninguno quedó fuera de la pelea. Aún así, Oni-chan había sobrevivido, y ese había sido su objetivo principal. Muy bien. Le ordenaré a Berserker que detenga su ataque. Ella estuvo de acuerdo, e incluso mientras pronunciaba las palabras, el gigante negro abandonó su asalto en el campo de abajo, dejando al arquero herido y desapareciendo de la vista para comenzar su viaje astral a su lado. Archer se detuvo por un momento, mirando al chico ya saber, como si estuviera considerando sus opciones, y luego desapareció también, aparentemente decidiendo que no confiaba en sus posibilidades. El Makiri fue, como siempre, sin sentido. Se deslizó hacia la oscuridad, muy probablemente a algunas pesadillas muy interesantes. Gracias, señora de Innsbern. Dijo Zouken. No me agradezcas por algo que no me dejaste otra opción que hacer. Espetó Ilia. Ah, tienes más sabor que los últimos modelos. Bueno, esa es una elección de diseño interesante, pero no mala. Zouken se rió entre dientes. Adiós, niño. Cuando el viejo Magus comenzó a desaparecer de nuevo en la nube de cosas que revoloteaban y se arrastraban que cubría la oscuridad fuera del campo de visión de Ilia, se detuvo por última vez. Oh, ¿y fue simplemente mi imaginación, o estabas defendiendo al heredero de Milla? Con bastante pasión, de hecho. Una elección extraña para el maestro Innsbern. No veo cómo eso es asunto tuyo. Ilia dijo con frialdad. Por supuesto, por supuesto. Zouken dijo, una vez más con esa exasperante risa seca. Aún así, supongo que eso podría salir bien, al final. Nos volveremos a encontrar, hija de Innsbern, no tengo ninguna duda de eso. Caminó hacia la oscuridad y desapareció. Ilia se estremeció. Berserker, llévame a casa. Esperaba que Seiya o Leisrit hubieran pensado en prepararle un baño caliente. Después de hablar con esa plaga ambulante, sintió la abrumadora necesidad de saltar al agua hirviendo y quitarse la capa superior de la piel. Rin estaba profundamente confundida. Emilia le había salvado la vida. De nuevo. Así que ahora ella le debía. De nuevo. ¿Deberle? Ja. ¿Qué diablos podría darle que no tenga ya? Rin pensó amargamente, su miedo e ira abrumando su sentido de intercambios justo, por el momento. Porque por una vez, la idea de salvar su vida era, con mucho, su preocupación secundaria en comparación con las implicaciones de lo que había sucedido. Él la había salvado de Berserker. No por ayudar en realidad, sino porque Berserker se había negado a atacarlo.
Y la única razón por la que Berserker se negaría a matar a alguien sería porque su maestro le había ordenado que no lo hiciera. Demonios, dado el historial de Masters of Berserker, por lo general ni siquiera entonces. Este Berserker era increíblemente poderoso y, sin embargo, sorprendentemente obediente, lo que significa que su maestro desconocido tenía que ser. Rin odiaba admitirlo, pero quien quiera que hubiera sacado la carta Berserker para esta guerra ciertamente la superaba en poder bruto, como mínimo. Y en ella había, de alguna manera, logrado forjar una sociedad con esta persona. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo haber hecho una alianza así tan rápido? Ella pensó desesperadamente. Ni siquiera sabía qué era esta guerra hace 2 días, y ahora ya hizo un movimiento que casi le garantiza uno de los 2 lugares finales. No ganaría el Grial, por supuesto, no con esa cosa como su oponente final, pero, Dios, por supuesto, ni siquiera quería el Santo Grial, lo había dicho él mismo. Había acudido al maestro más poderoso que pudo localizar y le había dicho: te ayudaré a ganar si me ayudas a proteger a personas inocentes. O tal vez quería el Grial después de todo, y sintió que el noble fantasma de saber sería suficiente para vencer a Berserker si fuera necesario. Realmente no importaba. Lo que importaba era que Saber, el Servant de combate cuerpo a cuerpo más hábil, y Berserker, el Servant con el poder bruto más alto, estaban de alguna manera en el mismo lado. Un equipo virtualmente invencible. Rin. Archer preguntó, apareciendo a su lado, e igualando fácilmente su ritmo a pesar de que el brazo aún colgaba sin fuerzas a su lado. ¿Estás bien? No. Dijo, la ira y la humillación ante la idea de ser superada tan rápida y completamente por un aficionado que hizo que su voz se tensara. No, de verdad que no. Saber estaba profundamente confundida. Shirou, ¿qué pasó aquí? Shirou lo consideró. Primero ese monstruo lo había salvado sin ninguna razón. Luego había sentido que su cuerpo mejoraba lo suficiente como para permitir el movimiento y no tenía idea de por qué. Luego saltó para salvar a Tosaka, y el monstruo lo perdonó nuevamente, aún sin ninguna razón que él pudiera ver. Y finalmente, cuando quedó claro que la cosa tenía una ventaja abrumadora, simplemente se retiró. Shirou parpadeó varias veces y dijo: no tengo idea. Capítulo 6. Encuentros fortuitos. Kira y Kotomine se sentó en la oscuridad, revisando su sermón de ayer para ver si debería haber cambiado algo, y comenzando uno apropiado para la misa de la próxima semana. Era tarde, pero generalmente dormía solo 1 o 2 horas al día, por lo que decidió trabajar un poco mientras esperaba que regresara su explorador. Él era, a pesar de lo que Rin podría haber dicho en sentido contrario, un sacerdote ordenado y genuino. Es cierto que no es el tipo de sacerdote que normalmente se esperaría que oficiara una misa dominical. Sin embargo, los entregó, cada semana. La congregación de esta iglesia era pequeña, pero existía y tenía que mantener las apariencias para su rebaño. Por supuesto, él en realidad no creía nada de la charla de amor y perdón que les predicaba, pero esto era, después de todo, una religión organizada. La gente entraba esperando que les mintieran, exigiendo que les dijeran falsedades. Y, sinceramente, el ritual de todo fue levemente reconfortante, en cierto modo. Incluso él no era totalmente inmune al atractivo de la rutina. El caballero azul entró en el pequeño de una manera que recordó a un lobo encadenado. Mortífero, furioso, cada músculo lleno de poder letal e intenciones asesinas y, sin embargo, completamente inofensivo siempre que se maneje con cuidado. Kotomine resistió el impulso de reír. 4 sirvientes, gruñó Lancer. 4. Saber, Rider, Archer, Berserker. Rider cayó, podría estar muerto, no puedo estar seguro. Berserker y Archer sufrieron algunas heridas, pero ambos todavía están en la lucha, sin duda. Soy consciente de esto, como bien sabes. Veo todo lo que ves cuando estás en estas misiones de exploración, ¿recuerdas? Kotomine dijo suavemente. Y es una suerte que lo haga, porque ese informe fue sorprendentemente escaso en detalles. No puedo hablar bien. Demasiado duro resistiendo el impulso de arrancarte la columna vertebral, mi maestro. Dijo Lancer, todavía sonando para todo el mundo como un sabueso gruñendo que había aprendido a hablar. Ah. Entonces mencionas esta batalla no porque quisieras contármelo, sino porque no estás contento porque no te permití participar, ¿lo entiendo?
4 sirvientes. Es posible que nunca más tenga la oportunidad de participar en una batalla como esa. Dijo Lancero. Y no me dejaste unirme. No tiene sentido. La guerra se puede ganar con la misma facilidad quedándose en las sombras y dejando que los otros maestros se extingan. Prefiero observar. Todo lo cual era técnicamente cierto. Era una estrategia válida, y él nunca había dicho que la estaba usando para ganar, ¿o sí? ¿Y tú, no quieres ganar esta guerra, Lancer? ¡No! El caballero rugió. Quiero pelear esta guerra. Me importa un carajo el premio, solo quiero competir por él. Bueno, entonces, deberías conservar tu energía para esa posibilidad en lugar de descargarla sobre mí. Kotomine dijo suavemente. Se olvidó de mencionar el detalle menor de que si las cosas salían exactamente de acuerdo al plan, lo más probable es que Lancer nunca tuviera la oportunidad que anhelaba. El lancero podría legítimamente atentar contra su vida, entonces, comándose al o no. Por un momento, mirando la pura rabia y frustración en los ojos rojos de Kuchulain, Kotomine se preguntó si Lancer podría estar haciendo ese intento a pesar de todo. Finalmente, después de varios tensos segundos, Lancer dijo, bien. Esperaré mi momento, por ahora. Pero esto no es lo último que escucharás de esto. Y desapareció. Kotomine, plenamente consciente de que el Servant todavía estaba en la habitación, reprimió una risita. Muy bien, entonces. Quédate aquí hasta esta noche, veré si puedo encontrarte otra tarea. No habría nada, por supuesto. Lancer necesitaba aprender su lugar hasta cierto punto, incluso si en realidad solo era el Servant respaldó. Dio media vuelta y salió de la capilla principal, atravesó una puerta trasera y descendió los escalones hasta las criptas debajo de la iglesia. Ignorando los suaves gemidos de las cosas medio vivas sepultadas dentro, le dijo a la oscuridad. ¿Y bien? ¿Qué piensas? 4 a la vez, ¿eh? Suena un poco como nuestra guerra. Aún así, no he notado nada particularmente interesante sobre la mayoría de los sirvientes o los maestros, respondió Gilgamesh, el rey de los héroes, el verdadero sirviente de Kotomine y único verdadero aliado. En ese tono familiar e insolente. El aura de orgullo y poder del héroe épico no se adaptaba en absoluto a las criptas, pero Kirei dudaba que le importara. No sabía que habías estado en condiciones de hacerlo. He estado mirando alrededor. Explorando. Dijo Gilgamesh. Una forma cortés de decir haciendo lo que me dé la gana, que era, cuando se llegaba a eso, lo que siempre hacía. Encontré algo inusual, pero todavía no tenía ganas de matarlo. Si comienza a poner en peligro a mis sujetos, tal vez. Más allá de eso, bueno, tengo algunas noticias que podrían interesarte. Dijo Kotomine. Parece que el saber convocado en esta guerra es el mismo espíritu épico que desempeñó el papel en el anterior. ¿Le tenías cariño, según recuerdo? Lo sé, ya podía decir que ella había regresado. Mi sangre lo gritaba desde el momento de su invocación. Dijo Gilgamesh, con un brillo de locura en los ojos. Es ella. No una copia, la misma mujer. Ha vuelto a mí. ¿Te das cuenta, por supuesto, que esto es imposible? Ella debe ser una copia del trono de los héroes, como todos los Servants. Lo sé. Pero también sé lo que siento. No es una copia. Es ella. Insistió Gilgamesh. Kotomine resistió el impulso de reír una vez más. Gilgamesh era posiblemente lo más cercano que tenía a un amigo, pero no se hacía ilusiones de que estaba completamente a salvo del temperamento voluble del rey de los héroes. Decir algo incorrecto o mostrar diversión ante el comentario incorrecto sería una buena manera de terminar con una espada antigua clavada en su garganta. Y porque lo sabes, debe ser verdad. Ja. Sí, me entiendes. Gilgamesh dijo con una sonrisa casi infantil. Si digo que algo es verdad, entonces se vuelve verdad. La verdad es lo que yo hago de ella y el resto del mundo puede tratar de mantenerse al día. Kotomine negó con la cabeza divertido. Bueno, lo que sea que elijas creer, supongo. Sin embargo, preferiría que no te acerques a ella por el momento. Hay algunas rarezas en el flujo del conflicto actual. Creo que la vieja Makiri podría haber sido involucrado. Makiri. Oh, es cierto. El mago gusano del que me hablaste, el que estaba detrás del maestro de Berserker en nuestra guerra. Dijo Gilgamesh. Puedo ver que eso es irritante.
Ese berserker fue ciertamente una molestia, no puedo imaginar que su patrocinador lo sea menos. Bueno, todo lo que sé con certeza es que si él desea algo, deseo que no lo tenga. Kotomine dijo con franqueza. Sé que no puedo evitar que te involucres si realmente quieres, pero preferiría que no lo hagas, por el momento. Gilgamesh se encogió de hombros. No me importa contenerme un poco, por ahora. Aunque podría cambiar de opinión. Qué magnánimo de tu parte. Gilgamesh sonrió. Realmente no lo estoy haciendo por ti, Kirei. Lo estoy haciendo por ella. Si sigo adelante con ella ahora, entonces tendré que esforzarme mucho para mantenerla con vida hasta que se forme el grial. Mejor esperar y manejar esa parte más tarde, cuando pueda hacer la mía rápidamente. Además, la espera lo hará todo más dulce cuando llegue el momento. Saber, puedo caminar. De verdad. Tonterías. Apoyarlo es simplemente mi deber, maestro. Saber dijo con firmeza, habiéndose insertado bajo el brazo de Shirou de tal manera que básicamente no tuvo más remedio que apoyarse en ella. Ya he fallado al permitir que te hirieran, por favor, permíteme hacer esto. Me salvaste la vida. De nuevo. Shir dijo. No tienes nada por lo que disculparte. Y no me llames maestro. Por supuesto, maestro. Saber dijo. Shirou suspiró no del todo molesto. No había hecho nada malo, pero parecía estar bajo la impresión que tenía. Ella ni siquiera lo llamaría Shirou. Ni siquiera estaba tan herido. Dolorido, sin duda, y le costaba caminar, admitió. Pero podía caminar. Tal vez se había roto algunas costillas, pero claramente nada más que... Trató de moverse inútilmente, sus extremidades gelatinosas, sus huesos rotos y músculos desgarrados, enviando nuevas descargas de agonía mientras se frotaban uno contra el otro. No, eso estuvo mal. Él había sido herido. Gravemente. Y todavía estaba herido, pero no tanto. Tal como estaba ahora, sentía que necesitaría primeros auxilios y una cantidad considerable de descanso antes de sentirse realmente bien. De vuelta en el parque, después de que Rider lo hiriera por primera vez, se había sentido como si nunca se fuera a mover de nuevo. No es que sea infeliz, pero es un poco espeluznante. Como si ya no conociera mi propio cuerpo. Él pensó. Y, por supuesto, hay muchas otras cosas que no sé. Shinji había tratado de matarlo. Incluso podría ser un asesino ya. Tosaka había, bueno, no estaba seguro de ella, pero al menos, su servant había intentado acabar con su vida. Parecía estar cumpliendo su promesa de tratarlo como a un enemigo. Y luego, por supuesto, estaba el mayor misterio de la noche. Saber. ¿Qué piensas sobre ese gigante? Shir dijo. Ah, sí. Saber dijo, aparentemente complacido de brindarle ayuda de la que no estaba tratando de escapar. No puedo estar seguro, pero creo que ha sido Berserker. Al menos, eso parece lo más probable, aunque tengo ciertas dudas. ¿Berserker, eh? Shirou consideró esto. Tosaka le había explicado las clases, y Saber había explicado, pero algo al respecto no le sentaba del todo bien. Pensé que habías dicho que Berserker era una clase que cambiaba la cordura por el poder, por lo que generalmente era un héroe débil quien se enfrentaba a esa clase. Pero esa criatura se sentía, sí, estuvo de acuerdo Saber. No sé qué espíritu heroico era ese, pero su poder era obviamente inmenso. Un espíritu heroico de tal fuerza natural no necesita los aumentos de habilidad de la clase Berserker y probablemente se beneficiaría mucho más de su cordura y noble fantasmas, por lo que fue mi primer punto de confusión. ¿Por qué llamar a un héroe tan grande a una posición que ofrece tan poca ventaja? Aún así, eso podría ser tan simple como un error de invocación. Estoy más confundido ¿por qué me dejó vivir? Shirou terminó por ella. Ciertamente. No solo te perdoné, sino que intenté protegerte activamente, dijo Saber. Berserker es difícil de controlar, independientemente del maestro. Ordenarle que haga cualquier cosa que no sea matar a todos a su paso es una tarea ardua. Y, sin embargo, solo el comando de su maestro podría haberlo detenido de esa manera. Entonces Berserker está bajo el control de un magus extremadamente poderoso que también busca preservar tu vida. Shirou, ¿es posible que el maestro de Berserker sea alguien que conoces? ¿Alguien que desearía protegerte? Yo, supongo que no es imposible. Shirou admitió.
No creo conocer a nadie que pueda controlar a esa criatura, pero entonces, si me hubieras preguntado hace unos días, te habría dicho que no había forma de que Tosaka pudiera ser un gran magus. Y si ella fuera escondiéndolo de mí, ¿quién puede decir que alguien más no lo hizo? Pero, ¿quién, realmente? En realidad, no tenía tantos amigos cercanos, para ser franco. ¿Quién estaría tratando de salvar su vida? Issei. Potencialmente. Shinji había dicho algo sobre esa bruja en la montaña, y el único lugar de interés en una montaña en estas partes era el templo Ryudou. Incluso si él no fuera el maestro, podría saber algo. ¿Sakura? Si Shinji estaba involucrado, no podía descartar la posibilidad de que ella también lo estuviera. Esperaba que no, aunque ella realmente no tenía la personalidad para algo como esto. Tenía que haber alguna manera de averiguarlo sin preocuparla. Quizás podría encontrar a Shinji y obligarlo a admitirlo. ¿Fujine? Trató, por un momento, de imaginarse a Taiga Fujimura escondiendo el hecho de que ella era una maga de todo el mundo. O realmente, guardar ningún secreto a nadie. Shirou se rió de repente, deteniéndose solo para sostener sus doloridas costillas. ¿Ese Shirou? Preguntó Saber. ¿Te golpeaste la cabeza, oh? No, solo pensé en algo tan imposible que me hizo reír, eso es todo. Shirou dijo, limpiándose las lágrimas de alegría y dolor de sus ojos. Aunque supongo que Berserker encajaría con su personalidad. Ay. Oh, ay, que duele. Saber suspiró. Quizás necesitas descansar más de lo que pensaba. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando la pareja finalmente llegó a la casa de Emilia. Shirou dirigió a Saber a la habitación de invitados y dijo, bueno, ¿recuerdas el camino a la habitación de invitados? Perdón por la multitud allí. Intenta descansar un poco, tengo que preguntarte algo por la mañana. Luego comenzó a cojear hacia sus propios aposentos, con la intención de sacar el sueño que pudiera de la noche. Saber lo siguió. ¿Un sable? ¿Sí, Shirou? Saber preguntó como si nada fuera de lo normal. ¿Por qué no te quedas en tu habitación? Oh. ¿Deseabas que durmiera en esa habitación con Sakura y Taiga? Me preguntaba por qué lo mencionaste. Saber dijo con calma. Shirou parpadeó un par de veces. ¿Dónde creía que estaba durmiendo? Bueno, de todos modos, esa es la habitación de invitados, así que tiene sentido que duermas, ¿no? Antes de esta noche, podría haberlo considerado, dijo Saber con calma. Pero después de ver la habilidad de Archer con los proyectiles, no será aceptable. El campo de límites alrededor de esta casa es efectivo como sistema de advertencia, pero con un enemigo que puede apuntar a la casa desde tal distancia actuando contra nosotros, me temo que debo estar a tu lado para interceptar ataques en todo momento. Lo siento, pero parece que estás pidiendo dormir, en tu habitación, sí. Preferiblemente en tu cama. Saber dijo con naturalidad. Shirou consideró esto por un momento. Bueno, decir considerado es un poco mentira, porque en ese momento la idea misma de que esa era una posibilidad se desgarró en su mente como un taladro eléctrico y brevemente hizo que el pensamiento fuera totalmente imposible. Una vez que su cerebro comenzó a funcionar nuevamente, Shirou comenzó a considerar la situación de verdad esta vez. No, por supuesto que eso no es aceptable. Si estoy herido, necesito descansar, por supuesto. Y si Saber está en la habitación, ciertamente no podré dormir, eso es obvio. Ella podría decir cosas como ella es mi espada y ella tiene que protegerme, pero cuando llegas a eso, Saber es una chica atractiva y no puedo relajarme si está demasiado cerca. Tal vez suene estúpido, pero es la simple verdad y tendré que explicárselo con calma. Shirou pensó. No. No, eso no es peligroso tenerte allí. Shir dijo. Vale la pena mencionar en este punto que el cerebro de Shirou y la boca de Shirou no siempre estuvieron en perfecta sincronía. No, todo lo contrario. Será peligroso si no estoy a tu lado para interceptar las flechas que se acercan. Saber dijo confundido. Shirou, sé que dijiste que la mayor parte del impacto fue en tu abdomen, pero ¿estás seguro de que Rider no te golpeó en la cabeza? Tú eres. Niña. Habitación. Shir dijo. ¿Qué? Saber dijo, parpadeando con un rápido y creciente desconcierto. Shirou, no tiene sentido.
Se está volviendo evidente que ambos necesitamos descansar. Tú, quizás, más que yo. Entonces, vamos a la cama. ¿Sí? Pero no a la misma cama. ¿Por qué no? Porque eres una niña. No podré dormir si estás en la habitación, créeme. ¿Qué? Shirou, soy un sirviente antes de ser una mujer. Dormir conmigo en tu cama no es diferente a dormir con tu espada al alcance de la mano, mero sentido común en tiempos de peligro. Una espada no lo es todo, cálida, suave y con un olor agradable. Shirou pensó. En voz alta, dijo, ¿tengo que usar un command seal? Lo haré si me obligas. No es posible que estés hablando en serio. Mira, hay una habitación justo al lado de la mía. Puedes quedarte allí. Eso debería estar lo suficientemente cerca, ¿verdad? Ni remotamente. Si estás bajo el fuego de un francotirador, incluso una fracción de segundo podría ser vital. Bueno, estoy dispuesto a correr ese riesgo. Shirou dijo, entrando a su habitación y cerrando la puerta en su cara. Estás trastornado. Saber atravesó la puerta cerrada. Shirou reconoció que, tal vez, realmente había enojado a Saber. Pero cuando se derrumbó en su futón y la oscuridad se apoderó de él casi al instante, descubrió que estaba demasiado cansado para preocuparse. Durmió, sin sueños, hasta la mañana. Rin Tosaka yacía en su cama, mirando hacia arriba sin dormir a la vista. El evento de la noche había puesto al mundo en su contra de una manera grande y brutal, y no estaba ni remotamente segura de cómo lidiar con eso. Saber y Berserker y Saber, no importaba cómo lo pensara, su única opción para superar eso era buscar ayuda. Archer, tan sorprendentemente multitalentoso como había demostrado ser, proyección. Tenía que ser proyección, ningún Servant podría tener tantos noble phantasms. Pero la magia de proyección no podía, ella lo pensaría más cuando podía pensar en otra cosa que no fuera lo jodida que estaba, simplemente no era rival para los dos a la vez. Ella necesitaría un compañero. Pero ahí fue donde las cosas se vinieron abajo, ¿no? Rider podría estar muerto y, en cualquier caso, no se aliaría con Shinji después de que él hubiera tenido la temeridad de robar almas en su ciudad. Ella no conocía al maestro de Lancer y no tenía idea de cómo encontrarlo. Archer parecía tener una idea sobre la identidad de Caster, pero las dos cosas anteriores se aplicaban a Caster. Entonces, ¿dónde exactamente se suponía que iba a conseguir este aliado que necesitaba tan desesperadamente? ¿Qué era ella? Su puesto. ¿A hacer? Fuera de su habitación, Archer estaba igualmente confundida. Algo definitivamente había cambiado, y Lia no debería haber estado haciendo un esfuerzo por defender a Shirou Emiya, no tan pronto. Esto arrojó todo su plan a territorio desconocido. Entendió también como Rin que no era rival para esos dos Erwans a la vez. Incluso uno a la vez sería una seria amenaza. Y más que eso, no le haría daño a Ilia. Él no lo haría. Había pocas cosas que incluso él simplemente no haría, y esa era una. Entonces, si llegaba a una situación en la que tenía que hacerle daño para llegar a Shirou, no se suponía que estuviera tan confundido. Había pensado que había superado estos sentimientos hace mucho, mucho tiempo. No se durmió mucho en Tosaka Manor esa noche. Shirou se dio la vuelta en su futón, gimiendo suavemente. 3 horas podrían no haber sido suficientes. Tal vez debería faltar a la escuela. Dijiste que había algo de lo que deseabas hablar conmigo. Es por la mañana. Una tranquila voz femenina dijo junto a su cabeza. Hay buenas y malas maneras de despertarse por la mañana. Para la mayoría de los hombres, encontrar a Saber en su habitación sería una muy buena manera. Shirou resultó ser del tipo que entra en pánico por eso. Después de un ataque al corazón bastante leve, Shirou y Saber fueron a la cocina. Shirou estaba teniendo la impresión de que, tal vez, debería haber sido un poco más considerado con los sentimientos de Saber. Por un lado, tenía firmemente la impresión de que ella lo había despertado de la manera que lo había hecho simplemente porque estaba enojada con él. Y que ahora, ella estaba firmemente pegada a él lo más incómodamente posible porque él le había pedido que mantuviera cierta distancia. En resumen, estaba descubriendo que a pesar de su conducta típicamente tranquila y elegante, Saber podía guardar rencor sorprendentemente bien. Sin embargo, la perspectiva del desayuno pareció animarla.
Y para mejorar aún más las cosas, Sakura se despertó justo a tiempo para asegurarse de que el desayuno estuviera a la altura de sus exigentes estándares. Y lo mejor de todo, Fujine nunca apareció y se fue de la casa sin decir una palabra por alguna razón. No sabía por qué, ¿quién sabía por qué Fujine hizo algo que Fujine hizo? Pero facilitó las cosas. Entonces, Sakura. Shirou dijo mientras los dos limpiaban los últimos tazones de ensalada de patata alemana, él no había preparado en absoluto un plato occidental con el desayuno para apaciguar a Saber. Definitivamente no había hecho eso. En absoluto. No estaba intimidado por ella o sintiéndose culpable de alguna manera. Necesito que, hagas algo por mí. Preguntó la chica más joven, apartándose de los platos que estaba limpiando para mirar con curiosidad en su dirección. No voy a ir a la escuela hoy. ¿Podrías avisar a Fujine? ¿Eh? Senpai, ¿qué quieres decir? Preguntó Sakura. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. He notado que pareces un poco rígido esta mañana. ¿Pasó algo anoche? ¿Estás herido? ¿Eh? No, acabo de caer con algo, dijo Shirou con dulzura. Odiaba mentirle, pero no era como si pudiera decirle lo que realmente había, es cierto. Lo que realmente sucedió. Él pensó. Sakura, hablando de dolor, hay algo que necesito preguntarte. Vuelve a la casa después de la escuela hoy. No vayas a tu casa. Shirou dijo con firmeza. Preferiría que no te acercaras a Shinji por un tiempo, ¿de acuerdo? Puedes mudarte a la ala de invitados como lo hiciste anoche. ¿Qué? Ese senpai, yo no, dijo Sakura, sonrojándose muy obviamente. Pobrecita, debía estar avergonzada ante la idea de entrometerse en su vida aún más, pero tenía que ser firme con ella. Sakura. No era solo Shinji, que él podría haber estado dispuesto a dejar que se quedara con ella. Sabía bien que Shinji podía ser rudo con ella. Era la principal razón por la que él y Shinji ya no eran amigos. Se habían enfrentado más de una vez por los extraños moretones que Shirou había encontrado en los brazos o el cuello de Sakura. No le gustaba la idea de que ella pasara tiempo con Shinji, pero eran familia. Shirou no pensó que Shinji también haría algo mal, normalmente. Pero ahora esta guerra se interponía en el camino. Shinji estaba claramente desquiciado y, para empeorar las cosas, Tosaka sabía que era un maestro y lo estaría persiguiendo. Shirou sabía, sin sombra de duda, que no podía dejar que Sakura se metiera en la línea de fuego entre esos dos. Ella también estaría en peligro con él, pero si iba a estar en peligro sin importar a dónde fuera, al menos podía asegurarse de que estaba en peligro donde él, y por extensión, Saber, la estaba observando. Mira, están pasando algunas cosas, Shinji ha estado actuando, de forma extraña. Me sentiría mejor si pudiera vigilarte, ¿de acuerdo? Al menos hasta que se calme. Así que si puedes, vuelve a casa después de la escuela. Y hazle saber a Fujine que llamaré para decir que estoy enferma cuando la veas. Sakura estaba destrozada. Por un lado, Nii-san estaría furiosa si hiciera esto. Y no le gustaba la idea de ir a la escuela dejando a Senpai a solas con Saber durante todo un día, particularmente después de que cada vez estaba más claro para ella que Saber lo había lastimado de alguna manera, anoche. No podía ser tan malo, se movía con bastante facilidad, pero había una rigidez en sus movimientos que ella podía notar. Ella, tenía algo que ver con Nii-san, tenía que ser así, por eso estaba actuando tan extraño. Había sentido a Rider volver a su control, sintió lo adolorida que estaba la servant. Podía sentir su propio maná drenándose demasiado rápido mientras su servant involuntariamente tomaba más y más para intentar curarse a sí misma. Cada vez era más difícil fingir que no pasaba nada, pero podría aguantar un poco más. Senpai estaba herido, Rider estaba casi muerto, podía sumar 2 y 2. Nii-san y Senpai habían peleado, y ninguno había salido ileso, una de las pocas situaciones que ella había querido evitar más que cualquier otra cosa. Sin embargo, Rider sobreviviría, y Nii-san la recuperaría, y pelearían de nuevo, y esta vez uno de ellos podría, ni siquiera podía pensar en ello. No por primera vez, maldijo toda esta guerra sin sentido. Pero a través de todo este pánico, una cosa brilló. Senpai quiere que me quede con él. Él mismo me pidió que me quedara en su casa.
No Fujimura-sensei, él me preguntó personalmente. Nosotros, estaremos juntos todo el tiempo. La pequeña oleada de júbilo la hizo sentir un poco culpable, sí, de pensar en sí misma en un momento como este. Pero no podía aplastarlo sin importar cuánto lo intentara. Sakura sonrió suavemente. Está bien, senpai. Eso, suena bien. Después de despedir a Sakura, Shirou se volvió hacia Saber. Está bien. Ahora, sobre lo que necesitaba decirte. Si esto se refiere a nuestros arreglos para dormir, dijo Saber, esa luz obstinada saltando a sus ojos. Nada como eso. Shirou dijo, tomando una respiración profunda. Está bien, es así. Fui un inútil anoche. Rider me maltrató, y cuando apareció ese gigante, todo lo que pude hacer fue, nada. Estaba indefenso. Totalmente indefenso. La expresión de Saber se suavizó. Te lo dije antes, eso fue mi culpa. Solo eres humano, Shirou, no tienes esperanza contra un Servant como lo eres ahora. Lidiar con ese aspecto de la guerra es solo para mí. No. No como soy. Así que quiero que me hagas mejor. Por favor, enséñame a pelear, Saber. Suplicó, inclinándose ante ella mientras lo decía. Sé que nunca seré capaz de vencer a un Servant por mí mismo, pero tal vez con tu ayuda, al menos pueda sobrevivir sin ti por un tiempo. Saber parpadeó un par de veces, tomado brevemente por sorpresa por la sinceridad en su tono. Finalmente, ella sonrió muy levemente. Muy bien. No tendremos mucho tiempo, pero si nada más, tal vez podamos acostumbrar tu cuerpo a luchar contra un Servant. Cualquier fuerza que podamos darte será útil, supongo. Shirou sonrió. Gracias. Te lo juro, seré el mejor alumno que hayas tenido. Saber asintió. No tengo ninguna duda de eso, Shirou. Ninguna en absoluto. Gracias de nuevo. Shirou dijo cálidamente. Te lo prometo, no te decepcionaré. Te obligaré a eso. Saber dijo, casi en broma. Ahora, hemos comido, por lo que sería mejor comenzar de inmediato. Ya que es tu primera lección, seré un poco suave contigo, pero comprende que para que esto sea de valor debo ser cruel en mis golpes. Debes prepárate para entrenar como si tu vida estuviera en peligro. Shirou sonrió aún más ampliamente. Adelante, sensei. Puedo tomar lo que sea que me des. 4 horas después, Shirou jadeó por aire, una masa de moretones y sudor. Cada uno de sus movimientos era dolor. Apenas podía respirar. ¿Te gustaría continuar? Saber preguntó suavemente, todavía agarrando el Shinai que había estado usando para golpearlo hasta la mierda. Tal vez, deberíamos, detenernos, para, almorzar. Eso sería aceptable, sí. Shirou suspiró mientras realizaba la larga y algo dolorosa caminata a la tienda para recoger los ingredientes del almuerzo. Ahora que no tenía Shinai golpeando repetidamente su cráneo, podía pensar un poco sobre su situación, y no era bueno. Shinji, Sakura, Tosaka, la guerra del Santo Grial fue un gran dolor en general. ¿Había tomado la decisión correcta al pedirle a Sakura que se quedara en su casa? No estaba seguro, en realidad. El problema era que la única persona en la que podía pensar para hablar realmente sobre Sakura y la magia era Tosaka, y ella, bueno, tenía que creer que ella no estaría hablando con él libremente en este punto. ¿Qué debo hacer? Todo este lío es ridículamente complicado, y solo va a empeorar. Parece que cada vez que me doy la vuelta, algún nuevo problema se está ejecutando justo en Oni-chan. Dijo un tono musical encantado detrás de él, y rápidamente acercándose. Se giró para ver un pequeño cohete blanco y morado que se dirigía hacia él, derrapando hasta detenerse justo frente a él. Después de que la breve sorpresa se desvaneciera, se encontró sonriendo cálidamente a un rostro semifamiliar, visto con buena luz por primera vez. Oh, hola. Eres el Ohou-chan de la otra noche, ¿verdad? Encantado de verte de nuevo. Qué raro que nos hayamos encontrado 2 veces así, dijo. ¿Sí? Dijo la chica. Ella optó por no mencionar, en este punto, que en realidad no se habían tropezado, lo había estado siguiendo desde que salió de su casa, reuniendo el coraje para tratar de hablar con él. Era tan adorablemente incapaz de sentir nada en absoluto. ¿Encontraste bien a tu familia? Vinieron a buscarte. ¿Sí? Mis guardianes vinieron a buscarme, así que gracias por ayudarme. Dijo la niña, sonriendo alegremente.
Me alegra escucharlo, dijo Shirou, sintiendo una sonrisa de respuesta en su propio rostro casi instintivamente. Y lo siento si te molesté o algo por el estilo. Simplemente no pensé que debería dejarte sola. Me alegro de que estés bien. Oh, dijo la chica, sonrojándose levemente. No. No me importó, en realidad me hizo feliz. Fuiste mucho más amable de lo que pensé que serías. Shirou parpadeó confundido. Mejor de lo que ella pensó que yo, lo entiendo, lo miró con ira fingida. No me veo tan aterrador, ¿verdad? No creo que te veas aterrador en absoluto. Dijo la chica. Un poco simple, tal vez, pero eso te queda bien. ¿Fue eso un cumplido? Mi nombre es Ilyasbiel. No hablamos mucho la otra noche, así que nunca te dije eso, la chica, Ilyasbiel, dijo. No soy de este país, estoy de visita con algunos parientes. Ah, entonces es aún peor para ti estar deambulando solo. Shirou la reprendió. Es peligroso en estos días, incluso si conoces la ciudad. No deberías estar solo, incluso durante el día, para ser honesto. Y, sin embargo, aquí estás de nuevo, completamente solo. No estoy solo. Ilyasbiel dijo, frunciendo el ceño. Estás aquí. Me mantendrás a salvo, ¿verdad? Shirou fel de ataglike a punchin de gut. Really, evarelipneu de gel, yet she was showing substrastin y me was a bit embarrassing. Oh. Thank you. Imean, yes, of course, if your arm will protect you, yes. But, it took you said you were only going to trust me one time. I did, and you were miss. So I decided to trust you again. Ilia said, a tone indicating she was educating a particularly stupid child. And what exactly are you waiting for? Shirou asked. Honestly, following this girl's train of thought was a bit like working issue I through a math blindfolded. Your name. I told you mine, so it's rude not to tell me yours, Oni-chan. Oh. Sorry, Shirou. Shirou Emilia. Shirou Emilia? Degel asked. That sounds a bit weird. Just Shirou will know. Okay. I like that much better. Degel said, seeming inordinately pleased with this response. I didn't mean the thought of you having a long name like me, but a simple, pretty name suits you. Shirou, yeah, I like that a lot. So you be Shirou, and you can call me Ilia if you want. Shirou couldn't tell but Shake is adding amusement at the girl's silver personality. It seemed next to no stimulus was required to catapult her from irritable to happy to embarrassed to any other emotion could name. Frankly it was, well, just cute. Sure. Ilia it is, ten. The girl giggled, blushing slightly again. Well, come on, Oni-chan. Let's go. Where? What do you mean where? Ilia asked in confusion. I don't really care where we go. I just want to spend the day with you. Shirou thought. Shirou sighed. Sometimes, is Brennan mouth were in sync. Ilia narrowed her eyes in irritation. What, did you think I went to all this trouble to meet you again just to say ello? Shirou blinked in confusion. Wait, all this trouble to meet me aga, I was interested in you after you helped me, so I wanted to spend time with you, Oni-chan. Ilia interrupted before I could finish the thought. I'm a visitor to this country, so I thought you could show me around this town. Look, Ilia, I'm happy to see you again, but in a toget, unless you don't want to spend the day with me, Ilia sighed. Suddenly, she looked very, very small. Well, I guess if you really don't like me, I understand if you just leave, that's just not fair. Shirou thought numbly. All that exuberance just drained out of her inner heart to be replaced with what a sort of nervous resignation that just did not suit the girl. I wasn't sure why, but she seemed really, genuinely afraid that I was going to leave her. They barely knew each other, but she seemed to be pinning a ridiculous amount of hope on the thought that they would accept her. This is ridiculous. Saber is waiting at home, I'm already skipping school, I'm supposed to be training. I'm supposed to be getting stronger. This is a war, and I have to in it, don't I?
Pero al mirar a esa chica, sola en un pueblo extraño, una mezcla de miedo, decepción y solo un atisbo de esperanza que se resistía a desvanecerse en sus ojos, no sabía por qué su aceptación significaba tanto para ella, pero era claramente lo hizo. Significaba mucho para esta chica que él no la rechazara. No estaba seguro de cómo sabía esto, pero sabía, en el fondo de su corazón, si la dejo así, estaré rompiendo algo irreemplazable. Saber podía esperar un poco, no era como si un almuerzo tardío la mataría, ¿verdad? Por el momento, sonrió y le tendió la mano a Ilia, tal como lo había hecho la noche en que se conocieron. ¿Sabes qué? Claro. Tengo alrededor de 1 hora libre. No hay mucho que ver, pero puedo darte un pequeño recorrido por mi vecindario si quieres. El breve momento de conmoción por su aceptación, seguido por la práctica inundación de alegría en los ojos de la niña cuando se aferró a su brazo como un tornillo de banco, convenció a Shirou de que había tomado la decisión correcta. Rin no se sorprendió al encontrar que Emilia no asistía a la escuela. No es como si tuviera alguna razón para hacerlo, y no podía traer a saber con él. Lo mejor para él era quedarse donde su aliado y su servant pudieran vigilarlo en todo momento. Tampoco se sorprendió al descubrir que Shinji no estaba en la escuela. Ella había puesto un esfuerzo decente en esa maldición. Esperaba que él se sintiera muy miserable. Francamente, Rin no estaba segura de por qué estaba en la escuela. Para comprobar ese obstinado campo límite, supuso. No se había vuelto más fuerte desde su último check-in. Una señal más de que Rider había sido el responsable. La servant de cabello violeta de anoche ciertamente no estaría en posición de fortalecer su campo límite en este momento, eso era obvio. Aún así, el hecho de que todavía existiera le dijo a Rin que el servant probablemente todavía estaba vivo, por lo que todavía era una amenaza. Y dudaba que Shinji fuera a venir a la escuela pronto, no sin su servant como protección. No con ella allí. La hacía un poco feliz pensar que él le tenía miedo, podía admitirlo. Realmente, alguien debería tenerle miedo. En realidad, no estaba segura de que la había llevado al salón de estudiantes de primer año. ¿Buscas puntos de maná en el campo límite? Realmente no podía detectarlos a través de la espesa aura de la magia del campo. Lo más probable es que solo estuviera vagando para aclarar sus pensamientos después de todos los trastornos en su mundo que la habían golpeado en los últimos días. Pero en cualquier caso, ella estaba allí, cuando no tenía ninguna razón real para estar. Fue un pequeño cambio. Pero suficiente. Dobló la esquina y vio a una chica de cabello color ciruela, sudorosa, pálida, completamente sola y claramente luchando por ponerse de pie, apoyada contra un casillero. Sakura Matou jadeó por aire, su pecho ardía, su visión se nublaba. Se había sobreestimado a sí misma, subestimado la cantidad de maná que Rider necesitaría, en cualquier caso, algo había salido mal. El mareo había llegado tan repentinamente que apenas podía. Sakura. ¿Estás bien? Rin preguntó suavemente. Sabía que se suponía que no debía importarle, pero, dijo Sakura, erguida. Tosaka-senpai. Lo siento, no te escuché. Estaba, solo un poco cansado y griega. Te ves como el infierno. Rin dijo francamente, preocupada a pesar de sí misma. Deberías ir a la oficina de la enfermera si estás enferma. ¿Quieres que te acompañe? ¡No! No es nada de eso, de verdad. Sakura dijo rápidamente. Y no lo fue, en realidad. Esto había sido un problema momentáneo. El mareo ya casi se había ido, y no quería preocupar a nadie. Y si la enfermera dice que estoy enfermo, Fujimura-sensei podría obligarme a ir a mi propia casa a pasar la noche. Estoy bien, de verdad. Sin embargo, gracias por preocuparte. Te lo agradezco. Dijo Sakura con una sonrisa frágil, dándose la vuelta y alejándose de la niña mayor tan rápido como sus piernas inestables se lo permitían. Rin la vio irse con una expresión confundida. Había algo ahí arriba, ella lo sabía. Quizás debería vigilar más de cerca a Sakura durante unos días. Su entrenamiento dijo no. Ya tenía suficiente de qué preocuparse. Pero, bueno, ella siempre podía justificarlo diciendo que valía la pena ver cualquier Matou si Shinji era un maestro, ¿o no? Sí, eso era aceptable.
Y aunque ella no lo sabía en ese momento, esta decisión, tomada en el calor del momento, cuando no estaba del todo en sus cabales de todos modos, tendría un tremendo impacto en la guerra del Santo Grial para Rin y Sakura por igual. A veces, pequeños cambios harán eso. Shirou caminó por las calles, la chica en su brazo expresando casi asombro por casi todo. Progresaron así por un tiempo, y Lia estaba sorprendentemente apegado a él, sin insistir en absoluto. Parecía que no importaba lo que él le mostrara en su pequeño recorrido turístico, ella estaba embelesada, incluso las cosas simples, como la pequeña tienda en la que compraba la mayoría de sus comestibles, o el parque cerca de su casa. Ella felizmente se aferró a su brazo y lo siguió todo. Y ella quería verlo todo, así que él la obligó. Olvídese de nuevo en Japón, estaba empezando a preguntarse si alguna vez había estado fuera de su casa, considerando cómo reaccionaba a cada pequeña cosa. Aún, ya sabes, tal vez sea una tontería, pero me siento mucho menos preocupado por toda esta situación. Solo estar cerca de alguien tan alegre me hace sentir mejor. Pensó, sonriendo cariñosamente a la exuberante chica. Tenía una pequeña mancha roja en los labios de un taiyaki que él le había comprado, había tragado el bocadillo con tanto entusiasmo que se sorprendió de que no tuviera toda la cara cubierta. Escuchó algunos susurros ásperos detrás de él y se giró para ver a dos mujeres de pie muy juntas, mirándolo de vez en cuando e intercambiando palabras. Se preguntó, vagamente, ¿qué eran? Tal vez están hablando porque parece que estamos en una cita. Lia soltó una risita, acercándose más a él desde su perpetuo agarre en su brazo. Ella es más observadora de lo que le di crédito. Aún así, qué cosa más ridícula de decir. Como un niño le sonrió cariñosamente a la chica que colgaba de él y comenzó a expresarlo, diciendo, oh, vamos, Lia, eso es, antes de que se le ocurriera algo muy desagradable. Oh diablos, ella no está equivocada. Cuando lo pensó lógicamente, Lia era un extranjero, por lo que no parecían parientes. Entre su diferencia de edad y su apego general, en realidad no parecían amigos. Considerándolo desde la perspectiva de alguien mirando desde afuera, mierda, parecía que estaba en una cita con una niña. Y eso es simplemente ridículo. Yo no haría eso es un crimen, y además no sería, mostrándole la ciudad. Llevándola a varios lugares y disfrutando de su disfrute de ellos. Comprándole pequeños regalos solo para verla sonreír. Mierda, estoy en una cita con una niña. ¿Cómo demonios ocurrió eso? Lia, no me importa caminar contigo, pero creo que tal vez deberías soltar mi brazo, ¿no? Lia dijo con una sonrisa alegre. Mira, no es que tenga un problema con que seas cariñoso, pero sí tengo un problema con ir a prisión, y. Lia lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Entonces estás diciendo que quieres que me vaya? Preguntó, su tono helado. No. Not at all, I'm having a lot of fun, really. Just, don't stand quite so close, is all, before all of my neighbors start thinking doing something illegal, Shirou said, feeling his face rapidly reddening. But when Ilias obvious disapproval and the increasingly obvious stars of rebellion around them in the street, he was starting to feel a growing pressure in the atmosphere, like all of his potential options ended in that, the girl sighed in annoyance. Well, you're warm, so I don't really want to, but I guess I can do you this favor. But you owe me. She said, finally breaking her grip. Shirou felt a tingling in his hand, and realized it had fallen asleep. She hadn't been clasped on to tightly, so how long exactly had she been clamped on his arm? El sol estaba en el lugar equivocado en el cielo. Miró su reloj y su cara se puso pálida como la muerte. ¿Oh, Oni-chan? Lia preguntó con repentina confusión. Parecía realmente enfermo. Shirou, ¿estás bien? Te he estado paseando por la ciudad durante 6 horas. Dijo con incredulidad. Oh Dios, la escuela ha terminado, Fujine y Sakura podrían estar ya en la casa. Después de que les dije que iba a pasar el día en casa, si llegan a la casa y yo no estoy. No le traje el almuerzo a saber. Lia, tengo que irme, lo siento. Necesito llegar a casa ahora mismo, antes de, balbuceó Shirou con pánico supremo. Estaba muerto, estaba tan muerto sí, una pequeña mano agarró su camisa con firmeza. ¿Tú, me estás dejando solo?
Me estaba divirtiendo mucho contigo, Oni-chan, dijo Ilia, esa tristeza familiar regresando a sus ojos. Oh, vamos. Pensó con exasperación cuando su tristeza lo golpeó justo en el alma. Yo también me divertí mucho, de verdad. Pero necesito irme a casa. Y estoy seguro de que tus familiares están preocupados por ti, ¿no es así? Ilia consideró esto. Se había escapado más allá de Seiya y Leisrit, así que, sí, probablemente lo sean. Ella admitió con tristeza. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdas ese pequeño parque que vimos antes? Preguntó. ¿Qué tal si mañana nos vemos allí? Alrededor de la hora del almuerzo, como hoy. No tanto como hoy, pero podemos hablar un poco más. La chica resplandeció bastante bien ante eso. ¿Lo dices en serio? ¿En serio? Por supuesto. Ilia sonrió brillantemente. Está bien. Sé que no mentirás, así que, aunque no debería, definitivamente me escabulliré para verte de nuevo. Bueno, no deberías escabullirte, ¿sí? Comenzó Shirou, preguntándose exactamente qué acababa de animar a Ilia a hacer. Te veré mañana, Oni-chan. Adiós. La niña gritó felizmente mientras se alejaba, saludando por encima del hombro. Shirou, tan firmemente consciente como estaba de que cuando llegó a casa estaba tan muerto, no pudo evitar sonreír una vez más.